Ok, chicos, vamos pues a iniciar. Ya saben, vamos a ocupar aproximadamente una media hora. Por ahí vi que están jugando el Free Fire. Más bien por ahí comentaron, entonces ahorita ya no vamos a jugar, nada más durante media hora. Ya después pueden hacer lo que ustedes quieran. Bueno, de los temas que vimos, a ver, de español. De español, una de las actividades que les dejé es que le preguntaran a dos personas, ¿sí? Una misma pregunta. Por ejemplo, podía ser a su mamá y a su papá cómo se conocieron. Por separado le preguntaban a su mamá y luego por separado le preguntaban a su papá o a su mamá y a su abuelita alguna receta de cocina. Y bueno, el objetivo de ese tema era encontrar o saber que la información se puede complementar con varias fuentes de consulta. De hecho, siempre hay más de una versión de algún hecho y ustedes lo han visto, ya ahorita a su corta edad seguramente han vivido algún, por ejemplo, conflicto que tengan con un amigo y está la versión del amigo y su versión, o con un hermano y está la versión de su hermano y su versión. Entonces, siempre hay más de una versión de un hecho y no te puedes dejar guiar por un solo, Directamente de la persona. por lo que dice una sola persona. Hombre. Y De hecho, esta tarea, van a hablar de la persona, cómo lo pusieron en el caso 3. Ya no hay pongo mute. Bueno, ya. De hecho, lo ideal es que se pueda triangular la información. Triangular la información significa que mínimo, para saber algo, le tendrías que preguntar a 3 personas. O investigar en 3 libros diferentes. ¿Sí? O investigar en 3 lugares diferentes. Eso se llama triangular la información. Tener siempre 3 fuentes de consulta. Por ejemplo, si ustedes quisieran investigar, se me ocurre, sobre alguna droga, sería preguntarle, hacer una entrevista, por ejemplo, a un doctor, ya tenemos a una fuente, un doctor. Segunda fuente podría ser a un drogadicto que se esté rehabilitando, que no se vayan a poner en riesgo ustedes. Y otra fuente podría ser un libro de biología. ¿Sí? Entonces, siempre buscar 3 fuentes de información. Por último, antes de cambiar de pantalla, miren, hace poquito hubo un problema, creo que fue aquí en León, que estaba era un conductor de Uber y una muchacha se subió al Uber y la muchacha dijo que el conductor se estaba portando mal y que le estaba molestando. Y a todo el mundo atacó al Uber y todo el mundo, ese señor perdió el trabajo y después, pues sale este señor a dar su versión. Decir que las cosas no habían sido así, que habían sido de otro modo. Ya lo que voy con esto es que ya despidieron al señor sin ni siquiera saber cuál era lo que el señor había vivido desde su perspectiva. Entonces, siempre tener 3 fuentes. Lo mismo pasó todavía hace como una semana, no, hace como 15 días. Una concesionaria de autos de la Volkswagen tenía unas fotos de algo llamado el régimen nazi de Alemania. Los nazis hicieron muchas matanzas, pero lo que hicieron los nazis fue inventar el bochito. Y entonces alguien le tomó foto a esa imagen nazi de estos vendedores de coches. Y no, pues todas las personas empezaron a decir que estaban mal por tener fotos de los nazis. Y nadie les preguntó su versión. Y les dejaron, la Volkswagen rompió relaciones con estos vendedores y se quedaron sin trabajo 200 personas. Pero pues nadie supo su versión de ellos. Ya después de que pasó todo el problema y que se quedaron sin trabajo, dieron la explicación de que pues ellos nada más estaban mostrando la historia, porque ellos inventaron el bochito que era de la Volkswagen.
Entonces siempre hay que saber tener 3 fuentes de consulta para cualquier tema. ¿Sí? Otro tema que vimos de historia fue las invasiones que tuvimos de diferentes países. Recuerden que nos quiso invadir, una vez que nos liberamos de España, nos quiso invadir sobre todo Francia y Estados Unidos, principalmente. Y nos quisieron volver a conquistar otra vez España. Bueno, aquí les pongo una foto de algo llamado la Guerra de los Pasteles. El objetivo miren, el objetivo de esa Guerra de los Pasteles era invadir México. Se le llamó Guerra de los Pasteles porque durante la independencia, en las peleas que hubo, una pastelería resultó dañada. Le rompieron las ventanas, destruyeron los pasteles, pues los soldados también tenían hambre, entraban y pues robaban todo lo que se podían comer y quedó destruida esa pastelería. Y esa pastelería era de un señor francés. Y entonces Francia lo que dijo es, destruyeron una pastelería francesa, entonces me tienes que pagar los daños que hiciste de la pastelería. Y eran daños, era un costo exagerado lo que decía Francia. Por decir, si el daño fue de 3,000 pesos, Francia decía, me vas a pagar 5 millones de pesos por los daños. Y México pues no tenía toda esa cantidad. Pero pues Francia lo que quería no era que le pagaran la pastelería, lo que quería era tener una excusa para poder invadir México. ¿Por qué les comento esto? Que la historia nos enseña, ¿sí? Entonces, la historia nos enseña a que lo único que se requiere para invadir algo es una excusa. Un ejemplo actual, Estados Unidos le dijo a China, ya no vamos a vender tus teléfonos Huawei aquí en Estados Unidos. Y entonces China dijo, bueno, está bien, no pasa nada. Muchos dicen que Estados Unidos lo que quiere es iniciar una guerra, porque nada más quiere dar una excusa. ¿Sí? Ahora ya van a prohibir TikTok. Aquellos que hacen TikTok ya lo van a prohibir en Estados Unidos también. ¿Sí? Entonces, que TikTok es de China. Entonces también, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nada más lo que quieren es excusas para poder invadir. Bueno, en este sentido, otro de mismo de historia, ahí se alcance a apreciar, pero ahí lo que está como de color crema era el territorio que perdimos en otra invasión que fue de Estados Unidos. Recuerden que principalmente a México lo quiso invadir Francia y Estados Unidos. Hubo más países, pero ellos fueron los que más se acercaron y tuvimos peleas con ellos. Pero también hay algo muy cierto, ¿eh? Todo ese territorio que está ahí de color cremita fue el que perdió México. Fíjense, es casi la mitad de Estados Unidos, era de México. Pero no es tanto que Estados Unidos invadiera México y nos robara ese territorio, sino ese territorio, en esa parte, las personas que vivían ahí no se sentían muy mexicanos. Y como no se sentían muy mexicanos, pues ellos mismos eran los que querían independizarse y decir, ya no queremos pertenecer a México. ¿Sí? Entonces, de hecho, ya primero se separaron esas personas que están ahí en Cremita, el territorio de Texas y Nuevo México, que son esos estados que están en Cremita. Primero se separaron y después de que se separaron de México, se unieron a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces también esa por ejemplo no fue una invasión así como tal. En realidad México peleó con sus propios mexicanos. Y luego esos mexicanos dejaron de ser mexicanos y después se unieron a Estados Unidos. Bueno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, lo mismo pasó en el sur, algo parecido. Sí, no se sentían muy mexicanos y quisieron hacer su propio país. Es como si Guanajuato dijera, yo no me siento mexicano y voy a hacer mi propio país llamado Guanajuato. Diego, veo que levantó la manita.
¿Quieres comentar algo, Diego? Maestro, entonces, ¿todo América era de México? No todo América, pero sí gran parte de América. Por ejemplo, la mitad de Estados Unidos, ya Canadá ya no, pero la mitad de Estados Unidos era de México. Y hacia el sur, pues era parte hasta como casi llegando a Brasil. Tampoco era toda América, pero sí estábamos muy grandes. Y repito, se separaron porque pues no se sentían muy mexicanos. Y es lógico que no se sintieran así porque las batallas fueron en el centro. Entonces, pues a los del mero norte, pues nunca les llegó ninguna batalla, nunca los invitaron a la independencia, por así decirlo. Y entonces, pues ellos tampoco se iban a sentir como que, soy mexicano. Sí, es como una familia vive experiencias juntos y eso la hacen más unidas. Pero si no bien tienen experiencias juntos, pues pueden ser familia, pueden ser hermanos, pero pues se van a sentir como desconocidos porque no crecieron juntos, no tuvieron las mismas, no jugaron al fútbol juntos. Entonces lo mismo pasó con México y los estados del norte. Ellos no lucharon juntos en la independencia y por eso no se sentían mexicanos. Bueno, vamos a siguiente clase que vimos. Vimos las fracciones, tanto restas como sumas en matemáticas. Recuerden, aunque nosotros vemos numeritos de fracciones, estas en la vida real pues te sirve para poder sumar partes, ¿sí? Y a veces no es tan fácil como hacer una suma normal. En la vida real, pues tú vas a la tienda y compras, no sé, unos chicles en la mañana, 2 chicles en la mañana, 3 chicles en la tarde y 4 chicles en la noche, y vas a decir, pues compré en total 9 chicles. Pero ¿qué pasa si son fracciones? Por ejemplo, tenemos una pizza completa y nos comimos, nos quedaron 7 partes de una pizza que estaba dividida en 12. Entonces, ¿cuánto fue lo que nos comimos? Y entonces, pues ya tenemos que hacer una resta. ¿O cuánto es la pizza que tenemos ahí? Bueno, entonces, así es como funcionan las fracciones. Es para sumar partes o restar partes. ¿Sí? Ok. Otro tema de eso mismo. Por ejemplo, aquí en la foto siguiente pues está la representación de las fracciones. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. En fin. Si tenemos una pizza dividida en 8 partes y nos quedaron 3 partes, pues no hay pierde. Vamos a tener 3 octavos. Si tuviéramos 2 pizzas y ambas las dividimos en 8 partes y nos quedaron 2 partes de una y 2 partes de otra, vamos a tener 2 partes de una y 2 partes de otra, son 4 partes. Y si estaban divididas en 8 partes las dos, pues tenemos entonces 4 octavos. Pero si las 2 pizzas no estaban divididas de igual forma, es ahí donde entran las sumas de fracciones que hicimos. Si una estaba dividida en 6 partes y la otra estaba dividida en 8, entonces ya implica hacer todo el procedimiento que hicimos de tareas. ¿Ok? Entonces sirve para las fracciones, las sumas, como todo, sirve para juntar partes. ¿Ok? ¿Alguien le batalló con las fracciones? Porque cuando yo revisé vi que todos estaban muy bien. ¿Nadie? Ok. No, profe, a mí se me hicieron muy fáciles. Qué bueno, que sí están fáciles. Y ya, pues, ya después, por ejemplo, si son pizzeros, no, hombre, esto les va a servir mucho. O lo que sea, ¿eh? Siempre se utilizan las partes a veces. Bueno, vamos pues a continuar. Ok, de español también vimos lo que eran las fábulas, ¿sí? Y miren, el de español, ustedes van a ver la materia de español, la vieron básicamente en kinder, y luego la van a ver toda la primaria, y luego la van a ver toda la secundaria, y se ve en la preparatoria.
¿sí? Y hasta en la universidad vuelven a ver español básicamente. Nada que tienen, por ejemplo, yo en la universidad, aunque no llevaba la materia de español, llevaba una materia que se llamaba comunicación. Y pues al final es lo mismo, te enseñan a escribir, a redactar, a asegurarte de que las ideas que tú estás escribiendo sean las que tú quieres comunicar. Bueno, entonces las fábulas lo que nos quieren enseñar es una moraleja, nos quieren dejar un aprendizaje a través de un cuento. Ese es el objetivo de las fábulas. Dar una enseñanza. Y miren, las fábulas son tan antiguas que la primeritita fábula que se escribió en la historia es la de la liebre y la tortuga. Y la escribieron en el año 600 antes de Cristo. Así de viejita es esa fábula, ese escrito. 600 años antes de Cristo. Y era un escritor muy famoso que se llamaba Esopo, era un griego. Y él le gustaba jugar con el lenguaje. Obviamente, él no escribió en español, ¿verdad? Esa fábula estaba escrita en griego. Y entonces, él dijo, pues yo quiero darle enseñanza de que pues tienes tú, aunque pienses que no vas a ganar, pues tienes que tú ser constante. Y quiso poner la enseñanza de la liebre y la tortuga, que recuerden que la liebre por andar de presumida se confió, se quedó dormida, y la tortuga, aunque todo el mundo le decía y se reía de ella, de que no le iba a ganar, ella nunca se rindió, y dijo, pues yo voy a hacer lo que yo pueda, y terminó ganando. Bueno, esa fábula es muy, muy antigua, es la primera que hubo, y el objetivo era dar una enseñanza, punto. Vamos a ver, ahí el presidente de, ¿qué? Y Finlandia. Frikilandia, ¿qué nos está mostrando? No vayas a jugar Free Fire ahorita, ¿eh? Atención a las clases. Bueno. Ok, miren, entonces, si este señor era griego y escribió la primera fábula en griego, significa que las fábulas nada más existen en el español o creen que existan en todos los idiomas. A ver, Vegeta, que es el hermano de Manuel. Díganme, alguien. Sí, maestro. A ver, dime, ¿tú crees que las fábulas nada más existan en el idioma español o estén en todos los idiomas? En todos. En todos, muy bien. Hay fábulas, de hecho casi ninguna fábula, muchas fábulas que no son mexicanas. Las famosas no son mexicanas. Las mexicanas son las que hemos visto también en el Aprende en Casa, que están hasta en otro idioma, en náhuatl y en maya. Bueno. Siguiente, otra clase que vimos era de vida saludable. Sí, por ahí les pedí estrategias para poder dormir mejor y muchos me pusieron así de no dormirse en la tarde, no desayunar, no cenar cosas pesadas, tomar leche caliente. Entonces, había... me pusieron muchas estrategias. Lo importante de la vida saludable, de lo que nos querían decir, era que es bien importante dormir bien, porque fíjense, si una persona no duerme, hasta se puede morir. Con 3 días o 4 días que una persona literalmente no duerma, que diga, no, hombre, yo me desvelo toda la noche. Seguramente ustedes pasaron una noche sin dormir, a lo mejor en Navidad. Sí, entonces, pero si llevan 3 días sin dormir, muy probablemente ya eso sea tan grave que les provoque un ataque y pueden hasta morirse. Entonces, si con 3 días o 4 uno se puede morir, con un día, pues a lo mejor no te mueres, pero te empieza a afectar. O si duermes pocas horas, pues esas pocas horas, esas horas que no dormiste se van acumulando y también te van a estar afectando a la salud. Sí, te van a provocar desde males en el estómago, en el hígado, en los pulmones, en la cabeza, en los riñones, sí, problemas en la mente, que te va a originar todo
toda una serie de complicaciones en los huesos. Entonces, es bien importante descansar para estar saludables. Era lo que nos trataba de decir esa materia de vida saludable y, sobre todo, uno tiene que hacer las cosas, no esperar nada más dormir bien porque sí. Entonces, para poder dormir bien, como ustedes mencionaban, ¿no? Tratarse de no dormir en la tarde, no cenar muy pesado. ¿Sí? Si, por ejemplo, físicamente unos le batallan para dormir, entonces a lo mejor prepararse un té o leche caliente para asegurarse que van a dormir bien. Bueno, Maestro, grande. yo lo más tarde que me he dormido es a las 6 de la mañana. Yo también a las 6 de la mañana y he dormido a las 9. Hasta las 5, 3 días seguidos. Ok, Carmen. Miren, sí, yo también a veces me ha pasado que me duermo a 6 de la mañana y me despierto a las 9 de la noche. Diga, perdón, 6 de la mañana y me despierto a las 9, pero hay que tener mucho cuidado con eso. A lo mejor un día dicen, pues estuve en en una fiesta, en un cumpleaños familiar, no sé. Pero aguas con hacerlo 2 días seguidos, 3 días seguidos, ¿eh? Tiene muchos problemas para la salud. Ahorita ustedes están muy jóvenes. Pero, por ejemplo, si ustedes se desvelan, no es lo mismo que si yo me desvelara. ¿Sí? Entonces, yo ya estoy viejito. Entonces, a mí me afecta mucho más. Entonces, hay que cuidar mucho la salud. Muy bien. Otra clase que vimos fue lo de ciencias naturales. Seguíamos con los temas de nutrición. Y pues nos decían de la importancia de las dietas balanceadas. Cada quien tiene sus necesidades alimenticias, pero independientemente de eso, hay que cuidar mucho lo que comemos, sobre todo cuidar mucho tanto el qué comemos y como qué no comemos. Por ejemplo, un problema muy grave es la obesidad, ¿sí? Porque te trae problemas al corazón, te trae problemas a tus órganos internos, pero también existe lo contrario, lo que es la anorexia, que es aquellos que están bien, bien flaquitos y pueden presentar desnutrición porque no comen bien. Habrá quien esté flaquito, pero sí coma bien, y pues ese no tiene problemas, así es su cuerpo. Pero hay unos que están todos flaquitos y es porque no comen, y entonces el cuerpo no está recibiendo los nutrientes y también se empiezan a dañar los órganos. ¿Sí? Puede haber personas que no tengan los nutrientes porque no coman y nada más dan un paso y se les rompió la pierna, de tan avanzado que está su problema. Y bueno, aquí en la imagen les pongo yo que también, así como está el plato del buen comer, también existe la jarra del buen beber. Por ahí alguien me la puso en sus tareas también. Sí, entonces, así como hay que cuidar lo que comemos, también hay que cuidar lo que bebemos. Principalmente debemos de tomar agua potable, ¿sí? Y luego, pues ya vienen las leches. Luego, el café, que es una sustancia que te altera, pero pues todavía se puede tomar, ¿sí? Y lo que sí ya no es recomendable, pues serían los refrescos, o hasta los refrescos o los jugos procesados. Todavía si fueran jugos naturales, está mejor, pero jugos procesados tienen mucha azúcar. Entonces, de eso, si se fijan, es lo que está hasta arriba en amarillo, y recomiendan 0 vasos. 0 vasos de refresco o de aguas de sabor, ¿no? Que ahí son aguas artificiales de sabor, es pura azúcar. Maestro, Una agua natural está muy bien. ¿Qué pasó? ¿y el agua de frutas? El agua de frutas, si es natural, de todos no hay que abusar, es principalmente agua natural. Agua de frutas se nos permite hasta, por ejemplo, se nos permite de 0 a 2 vasos, estaría en el nivel 4. Bebidas no calóricas porque son naturales. Pero, por ejemplo, las aguas artificiales, básicamente es pura azúcar. Las aguas naturales, están todavía permitidas, un vaso al día, ¿sí? Con tu comida. Bueno. Y por último, ya casi acabamos,
También vimos de geografía los movimientos de la Tierra. Si vimos que está el de rotación que nos provoca el día y la noche. Vimos que es el de traslación. Ese nos dice los meses. Y por lo tanto, al tener el control de los meses, pues sabemos las estaciones del año. ¿Verdad? Cuándo cae verano, cuándo cae primavera. Pero también tenemos otros dos. Yo les comentaba que la Tierra también baila como un trompo. ¿Sí? Entonces, gira sobre su propio eje, pero se está tambaleando de un lado a otro. Ese movimiento se llama precesión. ¿Sí? Ese movimiento se llama precesión, cuando baila de un lado a otro. Y entonces, esto también nos ayuda a entender por qué hay unos días donde las sombras, dentro del mismo, ¿cómo les digo? Dentro de la misma estación del año, también como las sombras pueden variar de un día a otro, o la posición del sol puede variar de un día a otro, porque también la Tierra tiene un movimiento de precesión. ¿Sí? Que en el dibujito se ve que sobre su mismo eje, cómo estaría como tambaleándose. Aparte de girar sobre sí misma, estaría como girando un poquito de lado a lado, como si fuera un trompo que ya está a punto de detenerse. ¿Sí? Y hay otro que pocos conocen, que es el de nutación. ¿Sí? Y todos estos movimientos, de hecho, es como si estuviera vibrando. ¿Sí? Entonces, ahí se ve en el dibujito como en el de precesión está ladeándose y el de nutación es al momento en que se ladea, está como temblando. Entonces la Tierra tiene muchos movimientos. Los más famosos, el de traslación y el de rotación. Pero recuerden, también tenemos el de precesión y el de nutación. Y esto nos ayuda, a lo mejor ahorita, ustedes como niños, pues lo importante es que conozcan que la traslación nos indica el año y los meses. Y la rotación el día y la noche. Pero los demás movimientos también tienen su utilidad para los que se dedican para predecir el clima, para predecir temblores, para predecir a lo mejor cómo van a girar los satélites en el espacio. O sea, también sirve para cuando se están más grandes y se tenga una profesión más especializada, saber esos movimientos de la Tierra. No, de hecho ahorita me preguntan si nos sacan, nos metemos. No, ya acabamos. Dudas, preguntas que alguien tenga. Igual yo me meto si que se nos corta. Mañana Maestro. va a haber clase. Mañana nos conectamos nada más una vez a la semana. Va a ser hasta la próxima semana la conexión. Hasta el otro Maestro. martes. Hasta el otro martes.